día chiquitos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy es miércoles 13 de mayo, son las 8 de la mañana y vamos a desarrollar el primer teórico de química sobre el equilibrio químico. Recuerden que en el anterior ya vimos lo que era la cinética química, que estudiaba las velocidades de la reacción y sus mecanismos. Ahora lo que nos vamos a concentrar es en el equilibrio químico. Bien, hay dos tipos de reacciones que se las puede clasificar más o menos. ¿De acuerdo? Algunas reacciones ocurren en un solo sentido, que estas se llaman reacciones irreversibles. Por ejemplo, si yo considero la reacción A más B que me da C, ¿bien? Esta reacción con una sola flechita, ¿ven? Ahí indica que ocurre en el sentido para formar los productos. Si yo esto lo imagino en términos de concentración acá, respecto del tiempo, yo inicialmente tengo las concentraciones de A y de B, voy a suponerlas ambas iguales, ¿bien? Y tengo 0 de C, porque en el instante inicial no tengo nada de esto, y tengo todo de A y B. A medida que transcurre el tiempo, empieza a desaparecer las concentraciones de A y B hasta llegar a 0, y al mismo tiempo se va formando C hasta llegar al máximo, ¿ven? Entonces, este tipo de reacciones que se simboliza así, ¿cuándo se agota? ¿Cuándo termina la reacción? Y cuando alguna de las dos especies o ambas se consumen en su totalidad. Para darles un ejemplo, si yo agarro un encendedor, ¿no es cierto? Y lo mantengo encendido, y bueno, hay dos formas de que termine la reacción. O se agotó el gas que está dentro del encendedor, o se agotó el oxígeno que rodea. Por ejemplo, si ustedes ponen una vela dentro de un vaso, la vela se termina apagando. ¿Por qué? Porque la llama consumió todo el poco oxígeno que había dentro del vaso, entonces se termina apagando. Entonces ahí la parafina, que sería el otro reactivo de la vela, ha sobrado, porque no se le consume en su totalidad la vela, pero sí se apaga. Eso es lo que es una reacción irreversible, o sea, sucede en un solo sentido. Entonces acá no tiene cabida la idea de que hay un equilibrio químico. El equilibrio químico se establece generalmente en reacciones que son reversibles. Una reacción reversible, si la podemos considerar, vamos a poner con algunos coeficientes. Supongamos la reacción A donde BB, esto me daría a mí CC más DD. Y la voy a hacer doble flechita. La doble flecha indica que reacciona A con B para formar C y D, y al mismo tiempo C y D están reaccionando para formar A y B. Estos numeritos en minúscula, A, B, C y D, estas letritas en minúscula, significan los coeficientes de la reacción. Para plantear las leyes de equilibrio generalmente se habla de las actividades, pero en condiciones ideales, que son las que vamos a trabajar nosotros, esas actividades de A, de B, de C y de D coinciden generalmente con los coeficientes estequiométricos. Bien, si esto lo tratamos de simbolizar como recién en un diagrama de concentración en términos del tiempo, inicialmente yo tendría entonces tanto A y B aquí, que son mis concentraciones iniciales, y tengo 0 de C y D. A medida que transcurre el tiempo, A y B se empieza a deformar, lo mismo empiezan a formarse C y D, hasta que llega una zona donde ya ninguno de los dos interactúa, o sea, se mantienen, de que no se modifica más ni la concentración de A, ni la concentración de B, ni la de C, ni la de D. A esa zona es la que se lo conoce, a esa zonita, ¿ven?, como zona de equilibrio. Bien, en esa zona de equilibrio se van a verificar que la velocidad, digamos, de la reacción directa, o sea, directa, entendámosla hacia la derecha, tiene que ser igual a la velocidad en sentido inverso, que sería hacia la izquierda. O sea, por directa voy a entender la que va hacia allá,
y por inversa la que va hacia la izquierda. Esto generalmente se lo denota como B sub D y B sub I. Algunos autores le ponen derecha e izquierda o directa e inversa. Cuando las dos velocidades en ambos sentidos son iguales, decimos que se establece el equilibrio químico. Bien. O sea, estamos frente al equilibrio químico. Es muy común en los problemas, ¿cómo puedo yo de alguna manera este cuadrito simbolizarlo en términos, este dibujo, digamos, en términos de un problema en particular? Para eso voy a borrar este dibujito aquí. Y uno cuando hace unas tablas, siempre ponemos acá las concentraciones, o sea, siempre nos referimos a las concentraciones. En el inicio de la reacción, o sea, cuando se inicia la reacción, supongamos que sea la concentración de A y la concentración de B, y supongamos como el dibujo de recién era 0 y 0, la de D, porque el dibujito arrancaba, no sé si recuerdan, que C y D arrancaban de acá, en cambio A y B arrancaban de ahí. Entonces, tengo todo concentración de A, de B y 0 de C y C en el inicio de la reacción, que es esta parte de acá. Durante el cambio, o sea, va a haber un cambio de concentraciones. Generalmente, si se desplaza para la derecha, acá vamos a restar AX moles, siempre con el coeficiente. Acá vamos a restar BX moles y acá se va a formar CX moles de C y CX y DX moles de D. Es decir, que cuando yo llego al equilibrio, en el equilibrio, lo que se me va a quedar es la concentración de A menos AX, la concentración de B inicial, estas son las iniciales, menos BX moles, CX de este y DX de este. Esto es muy importante porque lo vamos a hacer en todos los problemas de equilibrio químico para poder establecer el valor de la constante. Bien, teniendo este cuadro, que les pido que lo recuerden muy pero muy bien cómo se arma, vamos a tratar de definir nuestra relación de constantes. Entonces, si la reacción está en equilibrio, repito, si la reacción está en equilibrio, significa que la velocidad de la directa tiene que ser igual a la velocidad de la izquierda. La velocidad de la directa, si no lo recuerdan cómo se calcula la velocidad, vean el teórico anterior que dice de cinética química, que se los puedo marcar por ahí. Y la velocidad de la directa sería una constante KD, le voy a poner, por la concentración de A elevado a la A, por la concentración de B elevado a la B. Y la de la izquierda sería la concentración I por la concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D. Estos coeficientes que están, estos exponentes que están arriba, se llamaban orden para la reacción, ¿no? Y se sacaban experimentalmente. En las condiciones en que nosotros trabajamos, que son ideales, recuerden, la actividad coincide con los coeficientes, los órdenes tienen que ser iguales, y esos órdenes coinciden siempre en el equilibrio químico con los coeficientes estequiométricos, o sea, con los numeritos que ponemos cuando balanceamos la reacción. Si acá despejamos y pasamos la constante dividiendo, y esto dividiendo al otro lado, nos va a quedar que la constante D sobre la constante I termina siendo igual a la concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D sobre la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Cuando yo divido dos constantes, es decir, un número, el resultado es otra constante. A esa constante se la simboliza como Kc. Es decir, que para esta reacción, la constante de equilibrio, Kc, se calcula como la concentración de los productos, considerando productos los de la izquierda, elevados a sus coeficientes por dividido ambos por las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes. Esta es la ley del equilibrio químico y se llama Kc porque está en términos, Kc porque está en términos de concentraciones. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿qué concentraciones vamos a elegir?
Y la concentración que vamos a elegir siempre va a ser molares, es decir, moles por litro. O lo que es lo mismo, ponerle una M mayúscula. Siempre que saquemos el equilibrio químico, las concentraciones de las especies que interactúan para formar los productos son concentraciones molares, o sea, moles por litro. Bien. Bueno, vamos a hacer un análisis de esa expresión. El valor de Kc me puede dar un número más grande que 1. En ese caso, si me da más grande que 1, significa que el numerador de la fracción es más grande que el denominador. Por lo tanto, si Kc es igual a 1, hay una supremacía, o sea, en el equilibrio se presentan más productos que reactivos. Es decir, hay más especies C y D que A y B. Esto en la práctica, omitiendo los coeficientes, significaría que la flecha es más larga hacia la derecha, si el libro es bueno, y más cortita hacia la izquierda. O sea, un dibujito de esta forma, donde la flecha hacia la derecha es más larga que la flecha hacia la izquierda, me está diciendo que en el equilibrio hay un predominio de los productos sobre los reactivos. Bien. Es decir, que está en el equilibrio, se dice, está desplazado hacia los productos. Bien, o por lo tanto hacia los productos o hacia la izquierda. En cambio, si la constante de equilibrio es un número menor que 1, supongamos 0,5, 0,2, 0,001, se presenta en el equilibrio, hay más especies, digamos, más reactivos que productos. O sea que está desplazado el equilibrio, o la reacción se ha desplazado hacia la derecha. Por lo tanto, me quedaría A más B, la flecha más larga ahora sería para este lado, ¿ven? Y la más corta para allá. Eso significa un análisis así de la constante de equilibrio. Otra cosa que tienen que recordar es que la constante de equilibrio casi es una magnitud adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Porque una de las teorías es que el orden de la reacción, tanto directa como inversa, tienen que ser los mismos. ¿Vamos? Hasta ahí vamos más o menos. Y la otra y última cuestión es cuando estamos hablando de equilibrios heterogéneos. O sea, esta fórmula es válida solo es válida para gases, chicos, cuando son gases o soluciones, generalmente acuosas. O sea, en esta fórmula no intervienen, y esto quiero que les quede muy claro, no intervienen líquidos puros o sólidos. Bien, o sea, no intervienen líquidos puros o sólidos. Por esto es importante en este tipo de ejercicio que nos ponen entre paréntesis chiquitito el estado de agregación que va a tener las sustancias que reaccionan. Voy a buscar un ejemplito, ahí vamos a tener algunos que sean más o menos interesantes, pero la vida es muy linda y aparte es muy temprano, ¿no es cierto? Cuando es muy temprano, bueno, ¿qué va a hacer? A ver, la cosa es así. Supongamos la reacción que dice carbono más agua para dar monóxido de carbono e hidrógeno. Dice que el carbono, en estado sólido, más agua, en estado gaseoso, con una G ahí, me da monóxido de carbono, en estado gaseoso, más hidrógeno.
también en estado gaseoso. Bien, entonces esta reacción es reversible, o sea que si yo quiero plantear la constante de equilibrio, lo primero que tengo que verificar es que esté balanceada. Hay un carbono, un oxígeno, dos hidrógenos, o sea que está balanceada. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción sería la concentración del monóxido de carbono, porque es un gas, ¿ven? Por la concentración de hidrógeno, que también es un gas, sobre la concentración de agua, que también es un gas. ¿Ven? Este no interviene, porque se trata de un sólido. O sea, al ser sólido no interviene en la constante de equilibrio. Solo, repito, la constante de equilibrio interviene en gases o soluciones, pero no líquidos puros y sólidos. Para hacer un ejemplo, vamos a tomar algunos valores raros. Dice que hay una reacción que la simbolizan como A doble flechita, que la pueden simbolizar así, cuyas concentraciones en el equilibrio son la concentración de A en el equilibrio es igual a 0,8 molar y la concentración de B en el equilibrio es de 2 molar, perdón, de 2 molar. Suponiendo que ambos son gases, nos piden calcular la constante de equilibrio, entonces acá sería la concentración de B, le vamos a poner un 2 ahí como para que la reacción sea así. Esto sería la concentración de B elevado al cuadrado sobre la concentración de A elevado a la 1, porque su coeficiente sería 1. Bien, si reemplazamos los datos tendríamos como B vale 2, me quedaría 2 al cuadrado sobre la concentración de A, que es 0,8. Esto me quedaría 4 dividido 0,8, sacando esa cuentita de 4 dividido 0,8 porque hoy día no estoy muy lúcido con la mente. Esto me queda 5, es decir que la constante de equilibrio me daría 5. Como es mayor que 1, formalmente yo debería poner entonces que hay la flecha más larga hacia B y la más cortita hacia C, o sea que hay un predominio, digamos, de B sobre C porque es mayor que 1. Bueno, esto es el ejemplo más difícil, más corto, pero cosa a tener en cuenta. Es muy raro que nos den las concentraciones molares, o sea, hay que aprender a sacar la molaridad, o sea, expresar molaridad, o sea, para eso tienen que repasar soluciones, ver cómo se determinan molaridades de acuerdo a los datos que tenga, si tengo la concentración gravimétrica, si tengo la volumétrica y la densidad, si tengo la molaridad, si tengo la normalidad, o sea que hay que repasar el tema de molaridad fundamentalmente para poder resolver los problemas de equilibrio. Bien, bueno, vamos a ver. La situación ahora es lo que se denomina cociente de reacción, ¿no? Cociente de reacción. El cociente de reacción El cociente de reacción se lo suele simbolizar con la letra Q, ¿no? Y se calcula, es un valor que se calcula exactamente igual que la constante de equilibrio, pero con las concentraciones en cualquier instante. Es decir, supongamos que tengo la reacción A sub A más B sub B igual a C sub C. ¿Eh? Bien. En el inicio, supongamos que en el inicio de la concentración yo tengo la concentración de A acá, la concentración de B, esto en el inicio, y tengo 0 de C. Entonces, si quiero sacar el cociente de reacción para ese instante, sería entonces la concentración de C elevado a la 0 sobre la concentración, elevado a la C, sobre la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B.
No sé si me estoy alejando ahí. Vamos a hacerlo un poquito para que no se me... Ahí está. Bien. Entonces, como en el equilibrio esto es un número, esto es un número y esto es 0, me va a quedar acá, al reemplazar, que 0 dividido toda la cantidad me da 0. Bien. Entonces, si el cociente de reacción Q es menor que la constante de equilibrio, que va a ser un dato, porque siempre en esta reacción me van a decir que cuya constante vale Kc, si Q es menor que la constante de equilibrio, la reacción se desplaza, digamos, o tiende a la formación de productos. Es decir, que la reacción prospera, se le dice, prospera hacia la izquierda, en este caso, perdón, hacia la derecha. O sea que va a tender a hacer todo cuando reaccionen a formar C. Bien, ahora, si la constante del cociente de reacción Q es mayor que la constante de equilibrio Kc, la reacción prospera hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Viéndolo para ustedes, o sea, a los reactivos, lo vamos a poner así porque izquierda y derecha depende de cómo lo miren ustedes. Bien, si lo están mirando de frente, si yo estoy mirando así, prospera hacia la derecha y prosperaría hacia la izquierda, y acá le vamos a poner los productos, bueno, ya lo traeré arriba. Y si la constante Q es igual a la constante de equilibrio, no hay desplazamiento, o sea, no existe o no hay desplazamiento, o sea que la reacción está en equilibrio. Bien, esto es básicamente lo que tendríamos que saber de cociente de reacción. Para ser más concretitos, ¿qué significa que la reacción me prospere hacia la derecha? Voy a poner acá A más B a C. Recuerdan que en el inicio yo tenía el inicio y después durante el cambio yo restaba, o sea, tenía las concentraciones del inicio. Si acá el cociente, entonces, si el cociente de reacción es más chico que la constante de equilibrio, prospera hacia la derecha, es decir, que resto moles de este lado y sumo moles de este lado para llegar al equilibrio. Es decir, que en el equilibrio acá yo tendría las concentraciones de A menos X por la concentración de B menos X, y acá tendría la concentración de C más X. Bien, o sea, que se mueva hacia la izquierda según ustedes, restamos moles del lado izquierdo y sumamos en el caso de los productos de reacción. En cambio, cuando se mueva para el otro lado, que la reacción tiende a irse hacia allá, resto de este lado y sumo de este lado. Esas serían las consideraciones que a la hora de un ejercicio lo vamos a tener muy presente. Bueno, bombones, este es el primero de equilibrio. Enseguida analizaremos en otro el principio de Letelier, que son qué factores afectan el equilibrio. Y vamos a dar una introducción de lo que es la Kp, o sea, expresar la constante en función de las presiones parciales en el caso que todos sean gases. Bueno, espero que me vayan entendiendo. Es un tema interesantísimo, divino los ejercicios, pero son laboriosos. Se los quiere, los veo en la próxima.